¿Qué tal, Joana, Jorge? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ambos. Sí, ayer escuchamos en esta primera conferencia de prensa que dio el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, al costado del ministro de Economía, Pedro Franque, y el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Pero concentrémonos en el mensaje del ministro de Economía luego de este Consejo de Ministros. Fue un mensaje que intentó dar calma, sobre todo en una coyuntura tan compleja. Para resumirlo de la manera más simple, quiso decir que la situación va a estar controlada, que este gobierno no va a gastar más de la cuenta, que se van a guiar, que se van a cumplir los fundamentos macroeconómicos, que se va a establecer metas muy claras de déficit fiscal, es decir, de cuánto gastamos versus de cuántos ingresos recibimos. Iba por ahí el mensaje del ministro de Economía, Pedro Franque, cuando se le pregunta, porque era una pregunta obligatoria evidentemente por la situación que estamos viviendo, por el alza de una serie de productos y servicios. Bueno, dijo que, y es así, en el Perú no hay control de precios, en el Perú hay un libre mercado, en el Perú el gobierno no puede decir cuánto debe costar el aceite, no puede decir cuánto debe costar el balón de gas y cuánto debe costar el petróleo. Estos precios se determinan por la oferta y la demanda, como pasa en casi todo el mundo. Y lo que aclaró e hizo énfasis el ministro de Economía es que eso se va a mantener de esa manera. Es decir, va a haber un libre mercado y se va a respetar. Lo mismo con el tipo de cambio, con el precio del dólar. No hay un control de cambio, pero lo que se anunció, y va a ser interesante ver por dónde va este gobierno, es que se están evaluando medidas, entendemos, para que el impacto de esta alza de precios, que puede continuar en los siguientes meses por factores que ya hemos comentado en el pasado, bueno, para que esta alza de precios no impacte tan fuerte justamente en las familias, y sobre todo en las familias más vulnerables. Ahora, claro, uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Con qué herramientas cuenta en este momento el Ejecutivo, el gobierno, para tratar de suavizar, usemos ese término, suavizar el alza de una serie de productos, ¿no? ¿Qué facilidades? Estamos hablando de subsidios quizá en ciertos sectores como el de electricidad, como el de los combustibles. ¿De qué estamos hablando? Eso va a ser muy interesante porque no es sencillo, sobre todo porque no solo el Perú, y esto hay que decirlo, sino muchos países en vías de desarrollo están enfrentando inflaciones, están enfrentando un incremento de sus precios, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Los precios internacionales de una serie de productos han subido a nivel internacional, y en Perú se ha sumado el fuerte incremento del tipo de cambio que está generando estos desarreglos y este impacto en el bolsillo de los consumidores. Ahora, ¿por qué decía de cómo focalizar justamente estas medidas en las personas más vulnerables? Porque un estudio, un análisis de apoyo a consultoría muestra lamentablemente que debido a estas presiones inflacionarias, a estos incrementos de precios, el valor de la canasta básica de alimentos, es decir, lo mínimo que debería gastar una familia de 4 personas para abastecerse de alimentos, para poder comprar solo alimentos, ojo, se va a incrementar este año sin ninguna duda, ¿no? Se va a incrementar sin ninguna duda. Estamos hablando de que la canasta básica, Joana, Jorge, pasará de 764 soles, que era en el 2020, según el INEI, 764 soles, a un cálculo de 806 soles. 806 soles, es decir, 42 soles más que deben gastar las familias peruanas en promedio para satisfacer, insisto, la canasta más básica. Ojo, esto es lo mínimo que tendría que gastar una familia de 4 personas para satisfacer sus necesidades solo alimenticias. Aquí no estoy hablando del balón de gas, aquí no estoy hablando de las tarifas eléctricas que también han subido. Claro, que se aquí suman. no estoy hablando de los pasajes, que se suman. Esto es solamente la canasta y que aumentan de además alimentos, en agosto. Y que aumentan en agosto, además. Entonces, ¿qué significa esto, Jorge y Joana? Significa que las familias más vulnerables, que son los que destinan mayor
porcentaje de sus ingresos al gasto en alimentos, se van a ver muy golpeados. Estamos hablando de un incremento de 42 soles. Ojo, 42 soles mensuales para una familia de escasos recursos, que en promedio puede estar recibiendo 930 soles, 1.000 soles, 1.500 soles, es un choque fuerte definitivamente. El apoyo hacia el cálculo podría significar un día más de trabajo, un jornal más de trabajo, poder ganar esos 42 soles adicionales. Entonces, la situación es muy compleja por lo siguiente, porque ya en el 2020 las familias peruanas han perdido poder adquisitivo, es decir, ha habido una reducción de los ingresos, la gente perdió su trabajo, por ahí se volvieron a recolocar en otro trabajo y están ganando menos. El peruano en promedio gana menos en el 2021 de lo que ganaba en el 2019 debido a la pandemia. Esa es una realidad. Entonces, hemos visto reducción de ingresos, por un lado, y ahora en el 2021 lo que estamos viendo es incremento de gastos. Entonces, se reducen mis ingresos y se incrementan mis gastos. Entonces, estamos pues en un escenario muy difícil, donde, insisto, los más golpeados son pues los segmentos donde el ingreso promedio es muchísimo menor. ¿Qué consecuencias, hay que pensar en eso, qué consecuencias puede traer esa difícil situación de menores ingresos y más gastos? Bueno, puede complicar mucho la situación de pobreza de muchas familias que ingresaron a la pobreza o recién acaban de salir de la pobreza. Entraron a pobreza porque se quedaron sin trabajo, salieron de la pobreza porque recuperaron su trabajo, pero son, podríamos decir, una clase media vulnerable. Si tú a esa clase media vulnerable le aumentas los gastos que tiene que hacer mensualmente para vivir, para subsistir, pues lo que estás empujando nuevamente a una situación de pobreza. Es una situación bien compleja y esperemos que este gobierno lo entienda. También hay que decirlo que la expectativa es que los precios al consumidor se vayan estabilizando conforme, pues, no sé, las señales sean mucho más claras, ¿no? Porque gran parte de este incremento tiene que ver, insisto, con el alza del dólar, tiene que ver con el precio del dólar. No todo, pero gran parte tiene que ver con eso. ¿Y por qué sube el dólar? Por incertidumbre. ¿Cómo hacemos para alejar esa incertidumbre? Pues los mensajes, y no solo los mensajes ya, sino Joana y Jorge, sino las acciones del gobierno tienen que ser muy claras. Así es, perfecto, Omar. Muchísimas gracias. Muy importante lo que nos has señalado. Vamos a estar atentos entonces, ¿no?, a las medidas que ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas con relación a esta complicada coyuntura económica que está afrontando nuestro país. Gracias, Omar Mariluz. 2 de la tarde con 15 minutos.